Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, fue asesinada ayer. A 2 semanas de que Abel Murrieta, aspirante a gobernar Cajeme, en Sonora, también fue asesinado. La violencia electoral está sobrepasando a las autoridades. Buscan infundir miedo en la gente para que no vote. Veremos qué opina la mesa de esta noche. Y frente a la violencia, la propuesta del dirigente de Morena, Mario Delgado, es sacar a la Guardia Nacional a las calles para vigilar la jornada electoral. Delgado presentó una lista de lugares donde sus candidatos han sufrido agresiones y dice que la Guardia Nacional ayudará a que las elecciones sean pacíficas. Lecona coincide con esta propuesta. Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos bajó la calificación de la seguridad aérea de México. Esto significa que el escrutinio sobre aerolíneas mexicanas con vuelos a Estados Unidos aumentará y que no podrán abrirse nuevos servicios o rutas. ¿La baja afectará a la economía, a la industria aérea o es un asunto meramente técnico? Veremos qué dicen las y los analistas de esta noche. Estos son los temas que discutiremos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, publicó un video en sus redes sociales invitando a la gente de la colonia La Manguita a acompañarla para escuchar sus propuestas. Igual, la candidata de Movimiento Ciudadano fue asesinada por hombres que llegaron al sitio a bordo de camionetas y motos. Hoy, el aspirante de Fuerza por México a gobernar Acapulco, José Alberto Alonso, también fue baleado. Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que la delincuencia organizada quiere generar inestabilidad y pidió a la gente salir a votar sin miedo el próximo 6 de junio. Este es el segundo atentado que se registra en Moroleón en las últimas semanas. El pasado 17 de mayo, Juan Guzmán Ramírez, exalcalde y aspirante a diputado local, también fue baleado y resultó herido tras la agresión. Algunos analistas han señalado que estos atentados son parte de la pelea entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima por el control del territorio. Una batalla que se ha reportado desde hace varios años, aun cuando en 2020 José Antonio Yepes, presunto líder del cártel de Santa Rosa, fue detenido y con esto el gobierno federal dio por acabado a este grupo. Además, Guanajuato no es la única entidad donde se ha reportado violencia electoral. El 14 de mayo, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Cajeme, en Sonora, también fue asesinado. La Secretaría de Seguridad Pública reportó el viernes pasado 13 homicidios contra personas candidatas, aunque según la consultora Etelect, son 34 candidatas y candidatos asesinados. Y para discutir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Hola, Mariana, buenas noches a ti, a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, feminista, activista y amiga de este programa. Buenas noches, Ana, bienvenida. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. ¿Qué decir de estos lamentables atentados, este lamentable asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán? Una víctima más de la violencia política a la que se enfrentan las y los candidatos en este proceso electoral. Primero, que no hay que decir, y creo que aquí ya no cabe ninguna de estas cosas, estos clichés que se repiten en cada proceso electoral de que esto es una fiesta democrática. Es, creo, si cabe el término, un trámite bastante doloroso, bastante amargo, donde yo no veo que haya un brote de esperanza, mensajes de esperanza como los que habían en 2018. Por ejemplo, hay muchas cosas que decir desde 2018 a este momento de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho para mejorar las condiciones en las que se encuentran muchas personas que viven esta situación de violencia brutal en el país, ¿no? Cuánto escozor causó aquel diagnóstico que se dio de que aproximadamente el 30-35% del territorio mexicano está dominado por el crimen organizado. No sabemos si eso sea cierto, exactitud o no, pero lo que sí es cierto es que este proceso sí está marcadísimo por la violencia, y es absolutamente estremecedor ver cómo una candidata, pues con la alegría con la que hacen estas invitaciones a acudir a los eventos que están realizando, unos minutos después de que vimos esa transmisión en vivo, hayamos escuchado de su muerte, de su asesinato.
creo que es correcto lo que hace Etelect al hacer al haber presentado, al estar presentando sus estadísticas de la cantidad de políticos y políticas que son víctimas de la violencia, porque si saltan con el gobierno federal es porque se están considerando, y creo que lo han hecho bien, incluso desde antes que estuvieran las candidaturas dadas a los aspirantes, ¿no? Esta situación irresponsable que cayeron algunos personajes de la vida política, como el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García, que cuando se le cuestionaba de la cantidad de políticos que estaban siendo asesinados, decía, pero no son candidatos todavía, ¿no? Porque era previo justo al registro. Entonces, entre ningunear, entre hacer cosas como las que hizo hoy el presidente, de pues ya prácticamente para él ya investigó, ya juzgó, ya dijo que el Estado se encuentra en esa situación, el Estado de Guanajuato, lo cual, sí, a ver, es absolutamente cierto, ¿no? Y hay otro nivel ahí de irresponsabilidad. Yo he escuchado al dirigente de Movimiento Ciudadano, como todos, ¿no? A salir, a condenar, a decir que lo lamentan, que una investigación que llega hasta las últimas consecuencias, el discursito de siempre, pero ni siquiera parándose en decir bien o correctamente las cosas que estaban denunciando personas de su propio partido al interior del estado de Guanajuato. Sí. Que aquí lo hemos dicho muchas veces, para empezar, tienen los más altos cargos de justicia a los personajes que son responsables de esa descomposición. Y pues qué triste. Aquí se confirma con esto lo que ya decíamos la semana pasada, lamentablemente. 75% de los políticas asesinados son opositores, han sido opositores a los gobiernos estatales. Un infierno de país. Eder, un proceso electoral marcado por la violencia, dice Lecona. ¿Qué decir, qué responder y dónde están las autoridades? También son opositores a veces a los gobiernos municipales. Coincido con Alfredo que no podemos llamar fiesta democrática a procesos electorales en donde hay candidatas y candidatos que no pueden recorrer tranquilamente su municipio o su estado por las amenazas. No puede ser una fiesta democrática una elección en donde hay planillas municipales que no se completan porque, como ya lo he platicado aquí, están amenazados por grupos del crimen organizado. El programa anterior platicábamos y yo hablé de los límites del Estado, y creo que los límites del Estado-Nación, de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno en México, está en lo comunitario, en los municipios. Y eso a mí me preocupa mucho porque es evidente que es muy fácil para grupos con poder armamenticio llegar y asesinar a una candidata con la absoluta impunidad. Y en medio de toda esta situación, yo sí quisiera saber cómo van las investigaciones, qué está haciendo la Fiscalía General de la República, porque ya son muchos los atentados que hemos visto en este proceso electoral. Y sin embargo, lo que sí creo es que no es algo reciente. Está la oleada ahorita, es muy doloroso que esté sucediendo, pero a mí me ha tocado ver en el segmento siguiente, les voy a contar algunos ejemplos de cómo la forma en la que el crimen organizado tiene controlados municipios en donde la gente no puede salir a votar con absoluta libertad. Eso no debería suceder en este país, no deberemos naturalizarlo en México, y mientras esté esa situación no hay democracia. No es posible que llamemos democracia a procesos electorales en donde si una persona honesta no avasalla, no gana las elecciones, y tampoco es posible llamarle democracia a un proceso en donde, insisto, no pueden caminar libremente a hacer campaña los candidatos y candidatas de cualquier partido, pero como bien dice Alfredo, que sean opositores al gobierno municipal o estatal y que entonces estén en peligro porque hay corrupción, y eso es muy grave lo que está pasando en este país. Lisa, un fenómeno de violencia que además está ocurriendo en todo el país. De acuerdo con el mapa que hace esta consultora Etelect, pues solo 10 estados son los que no han registrado algún tipo de agresiones y atentados como los lamentables que presenciamos ayer. Y que tú, Eder, pones sobre la mesa el tema de la inseguridad pues a nivel local, y tú precisamente le das un seguimiento constante a estos niveles de inseguridad en el ámbito local. ¿Qué decir de estos hechos?
A ver, creo que hay varias reflexiones y en cierto sentido, o sea, es decir, Eder tiene razón, pero digamos hay otros elementos que también hay que tomar en cuenta. Este reporte que presenta esta consultoría y que terminó, por cierto, bueno, que su fecha de corte fue el 30 de abril, habla de 476 hechos delictivos en contra de personas que están contendiendo a un puesto de elección popular, 443 víctimas, 79 homicidios sin contar de los que estamos hablando el día de hoy, de los cuales 12 son mujeres, pero documenta cientos de amenazas, por ejemplo, que era una cosa que hablábamos el lunes pasado con respecto a la violencia en contra de los defensores. Pero ese primer elemento que quiero destacar es de nuevo es decir, son asesinatos que importan con respecto al grueso de los homicidios dolosos porque son personas que están contendiendo por un cargo popular y lo que se presume es justamente que hay una intervención de un crimen organizado, pero también de un status quo político estatal, en el nivel local, estatal, que media, ¿no?, las relaciones con ese crimen organizado, que lo que buscan justamente es evitar que una opción política llegue o mantener a una opción política a costa del propio proceso y la libertad y el derecho a elegir de las personas. Entonces, sí es cierto que hay un límite del Estado en el sentido en el que las instituciones parecen no ser suficientes para poder investigar, procurar justicia, sancionar a los responsables, prevenir nuevos casos y reparar el daño a las víctimas indirectas que quedaron en el caso de los asesinatos. Pero es cierto también, y lo documentaba Crisis Group, nuestro colega Falco Ernst, y lo documenta también Romain Lecourt de Noria Research, que hay una participación activa de actores políticos en lo municipal y en lo estatal que permite el florecimiento de economías ilícitas, que permite el florecimiento de actividades ilícitas y grupos delictivos y que por lo tanto participa activamente del mantenimiento de ese status quo y que recurre a la violencia para que otros grupos de poder, otros partidos políticos, nuevos gobiernos no se establezcan en esos territorios para que no se afecten esos equilibrios. Entonces, cuando hablamos de violencia política, creo que también tenemos que reconocer el rol que juegan varios actores políticos y gubernamentales en todos los niveles para mantener ese nivel de cosas y ese nivel de agresión para intimidar al electorado y para intimidar a los opositores. Ana, finalmente, frente al escenario que pone Elisa sobre la mesa, pues, ¿qué hacer para prevenir, para evitar estos altos índices de violencia contra personas que aspiran a un cargo de elección popular? Híjole, bueno, primero yo quisiera lamentar públicamente el hecho, bueno, ambos hechos, también el de Acapulco, pero me parece que el que nos llama mucho es este asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán, y sobre todo porque tiene que ver con un tema de violencia política donde quizá no de manera directa, pero a mí me parece que sí está pues intrínsecamente relacionado el tema de género, ¿no? Porque justamente, y también hay un montón de estudios al respecto, pues las mujeres que participamos activamente en política, pues tenemos un mucho mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia. Puede no llegar a ser la violencia a nivel de un asesinato, de un homicidio doloso, pero sí de manera generalizada, ¿no? Entonces, coincido pues con mis compañeros en la mayoría de los temas. Efectivamente, pues me parece que hay una situación en Guanajuato muy específica que no tiene nada más que ver con este proceso electoral, sino de manera generalizada, en donde, pues bueno, el tema del crimen organizado y las luchas que hay por los territorios son muy evidentes, ¿no? Desafortunadamente ya la situación de inseguridad dentro del estado de Guanajuato en los últimos años ha ido creciendo de manera imperante, pero no podemos pensar que este hecho es aislado, ¿no? Sí creo y digo, habrá ahí que analizar a mayor profundidad pues qué es lo que ha estado sucediendo, cómo está la composición dentro del municipio, ¿no? Yo hasta donde he podido investigar, pues bueno, resulta que el actual alcalde con licencia está compitiendo por un cargo, él estaba como alcalde por el PRD, está compitiendo ahora como diputado por el PAN, y pues bueno, la candidata que tiene la mayoría de las preferencias electorales están bien del PAN. Digo, no podemos hacer ninguna conjetura, pero poniendo un poquito en contexto qué es lo que sucedió dentro de esa elección y que pues probablemente tenga alguna relación con las causas que originaron este asesinato, ya será
pues trabajo de la Fiscalía deslindarlo, pero me parece importante entender también este contexto político, porque pues bueno, sí hay diferencias también en el atentado en Acapulco, pues bueno, la persona que fue baleada tiene algunas acusaciones de relación con el crimen organizado. Entonces creo que sí hay que hacer diferenciaciones en los contextos y entender cómo es que se da la violencia, ¿no? Desafortunadamente, pues en este proceso electoral hemos tenido un crecimiento casi del 70% de la violencia política en contra de candidatas y candidatos. Sí. Y la realidad es que, bueno, hablando de la prevención, pues es un tema muy complejo porque tiene que ver con el crimen organizado, no es un tema específico o aislado, ¿no? Entonces habría que analizarlo desde ese sentido. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a retomar el tema del proceso electoral en el siguiente bloque, porque el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió la presencia de la Guardia Nacional en las calles el próximo 6 de junio. Dijo que así se garantizará el voto libre y pacífico. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.